Después de haber dedicado 53 videos a ¿Qué es el cine? De André Bazin, es el momento de hacer un cierre. Muchos textos quedaron por fuera, no alcanzamos a ponerlos en video, pero nos quedará la tarea de seguirlos estudiando, de seguirlos analizando y de encontrar los puntos por conectar en cada uno de esos artículos. Hoy este video está dedicado a mis 10 textos favoritos de André Bazin y ¿Qué es el cine? En el lugar número 10 tenemos un film bersoniano, El misterio Picasso. Este es un texto importante porque Bazin da cuenta de la evolución de lo que él considera como los films de arte o las películas dedicadas a las artes plásticas y a los artistas. Gracias a este texto nos acercamos a otras películas previas sobre Pablo Picasso y al trabajo de un cineasta fundamental como es Len Lye. En la posición número 9 tenemos al texto sobre el ladrón de bicicletas. En este artículo, André Bazin expone una idea bastante inquietante: la desaparición de la puesta en escena, la desaparición del actor y la desaparición de la historia. También entra en juego la idea de André Bazin acerca del cine, entre comillas, puro. En el lugar número 8 tenemos El diario de un cura rural y la estilística de Robert Bresson. Este texto da cuenta del debate cultural del momento acerca de las adaptaciones cinematográficas de obras literarias en el círculo de André Bazin y la revista Cahiers du Cinéma. Este texto es entonces una especie de análisis del ejercicio de adaptación que hace Robert Bresson y también una especie de diagnóstico de las adaptaciones hechas por otros. Este texto tiene el valor agregado de revisar también las obras previas de Bresson, encontrando sus rasgos personales estilísticos hasta ese momento. En la posición número 7 tenemos A propósito de Why We Fight. Este texto pertenece a la edición completa de ¿Qué es el cine? En el caso del idioma español, aquella edición publicada en 1966 y sobre la cual hicimos toda una lista de reproducción. En este texto, Bazin analiza la manera en que se crea un discurso totalmente ideológico a través del montaje cinematográfico en la serie de películas de Frank Capra y Anatole Litvak. Este es probablemente el texto en el que André Bazin más analiza imágenes y sonidos y la forma en que aquellos materiales de archivo pueden reconstruir acontecimientos y también cualquier tesis que se les pueda encomendar. En la posición número 6 tenemos a El mito de Stalin en el cine soviético. Siguiendo con el análisis ideológico en este texto, Bazin explora los procedimientos con los que la ficción se encarga de escribir y reescribir la historia con H mayúscula, al punto de construir mitos aparentemente incuestionables. Hay un acercamiento interesante a las películas soviéticas en las cuales Stalin, interpretado por diferentes actores, llevaba a cabo hazañas para la historia, mientras el verdadero Stalin continuaba con vida. También hay una reflexión sobre la forma en que personajes históricos como Chapayev y Pedro el Grande fueron representados en sus películas respectivas. En el lugar número 5 tenemos Ontología de la imagen fotográfica. Este es el texto que da inicio a la compilación de la obra ¿Qué es el cine? En varios idiomas. Bazin parte de las artes plásticas haciendo una síntesis histórica que lo lleva a decir que la fotografía es la invención que libera a la pintura de su hasta entonces obsesión realista, significando al mismo tiempo la culminación de aquella única razón de existir que había sido la imitación de la realidad hasta el momento. Y al finalizar el texto, también se insinúa la relación entre fotografía y cine cuando dice: por otra parte, el cine es un lenguaje. En el lugar número 4 tenemos a De Sica y Rossellini.
Si bien en otros textos Bazán es consciente de la complejidad que implicaría hacer una definición cerrada e inmutable del término, entre comillas, neorrealismo, en este artículo trata de diferenciar las miradas específicas de directores y creadores concretos dentro del cine italiano posterior a la Segunda Guerra Mundial. Nos estamos acercando al primer lugar de este conteo de textos favoritos de qué es el cine. Para ustedes, ¿cuáles son aquellos textos que más les gustaron o que más les aportaron o que los invitaron a descubrir otras obras, otros cineastas, cuando empezaron a leer qué es el cine de André Bazin? ¿Cuáles son los artículos que más les han aportado en su formación personal o profesional? ¿Cuáles son aquellos artículos que todavía recuerdan, incluso si leyeron esta obra hace mucho tiempo? En el lugar número 3 tenemos el mito del cine total. En este texto, André Bazin hace un repaso de las invenciones técnicas que dieron lugar al cine, la historia de los desarrollos técnicos y también de las correspondientes limitaciones tecnológicas de cada época. Y por supuesto, la frase que personalmente me marcó de este texto y que hasta el día de hoy me tiene pensando es: el cine realmente no ha sido inventado todavía. El cine realmente no ha sido inventado todavía. Si ustedes quieren volver a aquel texto o si todavía piensan en él, ¿qué ideas tienen alrededor de aquella frase que fue contundente para el momento en que comenzamos nuestra lectura de qué es el cine? ¿Cuáles son las lecturas que ustedes pueden hacer de aquella frase? En la posición número 2 tenemos uno de los textos más famosos de André Bazin, es por supuesto El montaje prohibido. En mi opinión, este texto muestra la gran capacidad de Bazin para escoger los ejemplos más poderosos con el fin de ilustrar sus ideas o hipótesis. Pudo haberse referido a las imágenes de cualquier situación de riesgo, de una película de ficción, de un documental, de un noticiero de cine o de un film de actualidad, pero en cambio escoge las películas de Albert Lamorisse. Y en estas películas de Lamorisse encuentra aquellas situaciones en que los personajes y el objeto que los pone en riesgo comparten o no el mismo plano. Y he aquí el tema principal del texto. Hay un trucaje en la imagen que estamos viendo. Se nos está dando a entender que los dos están en el mismo espacio y tiempo cuando en verdad no están ni en el mismo lugar ni en el mismo momento del tiempo. Y además de semejante planteamiento, nos encontramos con el inventario estilístico y la poética de un director como Lamorisse, pues de paso también se reflexiona sobre la manera en que se representan las escenas de riesgo, manteniendo la continuidad de la acción sin hacer ningún corte, o por el contrario haciendo cortes sobre la imagen, pretendiendo que el espectador sea quien proporcione la idea de continuidad en su cabeza. Y como si fuera poco, también se reflexiona sobre la idea de construcción de mitos, una idea persistente en otros textos de qué es el cine, incluso con una sección propia en la edición de 1966 en español. Y llegamos a este punto con toda la expectativa del caso. ¿Cuál es aquel texto que nos marcó de toda la compilación de qué es el cine? Aquel texto que, en mi opinión, reuniría todo lo mejor de otros textos y las búsquedas y todas las capacidades de André Bazin como escritor. Y en la posición número 1 tenemos al artículo El realismo cinematográfico y la escuela de la liberación. Es la sumatoria de otras preocupaciones que Bazin deja ver en otros artículos que estudiamos. Por ejemplo, la síntesis histórica. André Bazin recurre a esta estrategia al hacer un inventario de películas y directores relacionados a través de las décadas y los rasgos aparentes de evolución dentro de una mencionada tendencia. Recordemos textos que estudiamos tales como Evolución del lenguaje cinematográfico, Teatro y cine,
el western o el cine americano por excelencia. La creación de convenciones, conceptos y teorías. En el caso específico de este texto, Bazán menciona su conocida idea acerca de la amalgama de los intérpretes, en la cual atribuye a ciertas películas y directores el trabajo con actores y actrices no profesionales en combinación con actores y actrices de profesión. En este texto, André Bazán también recurre por momentos a la estrategia del análisis formal. Identifica y señala procedimientos de forma cinematográfica desarrollados específicamente en los ejemplos dados. Y finalmente, otra de las estrategias y rasgos de escritura de André Bazán en este artículo es el establecimiento de relaciones entre el cine y otras artes, especialmente la novela literaria. Espero que este video corto haya sido de su agrado. Es al mismo tiempo una despedida y una bienvenida a los nuevos espectadores que quieran acercarse al estudio de estos textos de qué es el cine de André Bazán. En lo personal, agradezco a André Bazán y a sus textos por haberme invitado a descubrir las obras de autores tales como Marcel Pagnol, André Callat, Renato Castellani, Len Lai, Grigori Chukray, Geza von Radvanji, entre muchos otros. Si vienen por primera vez, les invito a seguir este canal. Nos veremos próximamente con videos dedicados a otros cineastas, otras películas y otros textos. Nos veremos entonces aquí en Cines de Arte y Autores.